formalmente el conversatorio como cada viernes con Artemio, con Amado, equipo completo en este viernes para hacer una charlita de política en la 530. Artemio, Amado, tiro un eslogan y ustedes desarrollen. Ceder para crecer. Había una peli que decía, alguien tiene que ceder, ¿no? Cierto, pero se trataba de desórdenes mentales, ¿no? Sí, igual ahí los verbos, ¿no? Cedan. Yo estuve leyendo y escuchando varios de los discursos y de las conversaciones que se dieron en el coloquio de ideas. Ceder para crecer es el eslogan que tiene en el coloquio de ideas, que hoy va a cerrar Alberto Fernández. Alberto Fernández no va a ir a ningún acto del 17 de octubre, por lo menos de los tres principales, del Plaza de Mayo, el de Obras Sanitarias. ¿Lo va a cerrar definitivamente el coloquio? Va a cerrar. ¿Por qué? No. Va el discurso de cierre. Va el coloquio de ideas, pero no va el próximo lunes a ningún acto del 17 de octubre. Lo cual es una rareza porque el presidente... ¿Cuántos actos hay, Adrián? Tres. El de Levita en Matanza. La unidad. Se especula, La unidad. Pero para no ir mezclando los temas, vuelvo con el eslogan de del día, sí. Ceder para crecer. Si ¿Quién fuera tiene sincero, que ceder? pero previo a quién tiene que ser, si fuera sincero, es un reconocimiento de la heterodoxia, ¿no? Si no hacen lo que ellos quieren, se crecería. Está muy bien. Ese es el primer, enfoque que... ¿Estarán haciendo entonces finalmente la burguesía nacional? No. No, porque no se refiere a eso, me parece que se refiere a otra cosa. Creo que es una idea intentando lavarle la cara al sector empresario, autolavarse la cara al sector empresario con cosas que no se dicen y me parece que ahí circula como una instrucción de que no se hable de algunos temas, como el tema terminar con el sistema tributario, con el tema de los derechos de los trabajadores. Pero ayer, bueno, ceder para crecer, sí, todos sabemos que para que crezca el país lo que tienen que ceder son ellos, porque los niveles salariales son los que mueven finalmente el consumo y hace crecer. Pero eso no está en... Como dirían desde la ortodoxia, la evidencia empírica muestra con toda claridad. Exacto, bueno, pero acordate que Galileo tenía una teoría que le decía que no, que señores, que lo que se movía era la tierra y terminó frente a la Santa Inquisición, se tuvo que retractar. Vos sabés que por lo que yo estuve averiguando, la intención original del eslogan era proponerle a los empresarios que cedan el capital en esta coyuntura respecto al trabajo. Pero no fue interpretado así por los empresarios que expusieron, salvo por dos. A mí rescato el titular de IDEA, que es Herrero, el presidente de Toyota, que sí planteó específicamente cuando vio que el eslogan lo propuso él junto a una figura muy importante en el ámbito empresario, que es una especie de enlace entre la Conferencia Episcopal, el Vaticano y el sector empresario, que es Sarazaga, lo habrán oído nombrar. Sí, claro. Rodrigo Sarazaga, que es un laico que trabaja muy activamente juntando políticos, empresarios y reuniones. Bueno, de allí, de esa inspiración de Herrero y Sarazaga, surgió este eslogan como una especie de apelación al capital. Hay que ceder para poder crecer. Tenemos que ceder nosotros. Herrero vio que no fue interpretado así, porque en los paneles los distintos empresarios iban planteando el menú habitual. Bueno, el Estado tiene que ceder en materia impositiva, los trabajadores tienen que ceder en materia de derechos. Entonces empezaron Herrero trató de rectificar el sentido y dijo, no, los que tenemos que ceder somos nosotros. Lo hizo explícito. Lo hizo explícito porque vio que los demás habían interpretado otra cosa. Sí, lo hizo explícito. Y después hubo otro empresario que vive... Que sean los trabajadores no sirve, dijo. Que sean los trabajadores no sirve. A mí no sé si estás hablando de Seria. Seria, sí. Bueno, a mí me parece muy impresionante el planteo que hace, porque va más allá de la cuestión empresaria, va a la cuestión de cómo un argentino se comporta con la Argentina. Traía ese tuit de él, ¿no? Que dice, busquemos, está hablando de la inserción argentina en el mundo, y dice, el mundo demanda las cosas que el país produce o puede producir, algo obvio, y esto es una oportunidad. Busquemos esa inserción inteligente siendo los mejores embajadores que podemos ser. Habla de los empresarios o quienes hablan afuera, porque él en definitiva lo que está planteando, y pone la frase, no es inteligente hablar mal de Argentina en el exterior. Le está hablando a la comunidad empresaria que se va a Punta del Este. Él vive en el exterior. Él vive en el exterior, sí. Por eso, pero... Lo tenemos para escuchar. Bueno, es mejor un audio. Creo que es imposible en un mundo globalizado crecer sin una inserción inteligente dentro de ese mundo.
El mundo hoy está cambiando y está demandando exactamente las cosas que producimos o que podemos producir en la Argentina. Esa es una oportunidad que no podemos perder. Pero esa inserción tiene que ser inteligente. Y lo que les puedo contar es que hay cosas que no son inteligentes, que lamentablemente me tocó a mí vivir de cerca, viviendo en el exterior. Una cosa que no es inteligente es hablar mal de la Argentina en el exterior, y lamentablemente lo he visto y lo he vivido muchísimas veces. Tenemos que darnos cuenta que cuando salimos al exterior somos todos embajadores. Busquemos esa inserción inteligente siendo los mejores embajadores que podemos ser. Bueno, ahí le está respondiendo a Mauricio Macri, que en España habló de Sí, un no solo a país Mauricio Macri, ¿no? de fracasados, ¿no? Sí, a Mauricio Macri, pero creo que es una reflexión que viene más de largo por Sí. cómo la expresa, y me parece que tiene que ver con este famoso empresario que está en España, que viene de las .com y bueno, que siempre habla mal de Argentina y denigra a la Argentina. Barsaschi, el éxodo a... Porque la plata le hicieron a la Argentina de última, ¿no? Sí, sí. Está pendiente una reforma tributaria para que quienes hacen la plata en Argentina paguen impuestos en la Argentina. Yo creo que los países Se serios... habló en algún momento de ese proyecto, recuerda, Los ¿no? países serios tienen lo que se llama el impuesto de salida, Claro. que sería como un balance final y bueno, flaco, pone... La plata que se saca, corresponde. la tributás acá, no importa dónde vos vivas, digamos, ¿no? Sí, no, pero además si vos vas a cambiar tu lugar de residencia, no solo la plata que se saca, sino tus impuestos personales. También ¿Por tenés... qué no habrá salido esa ley, no? Bueno, parece que... Mira, este coloquio de idea también demuestra que hay muchas dirigentes y dirigentes del campo nacional y popular que están atravesadas por el ideario neoliberal. Cosa que nosotros venimos señalando hace bastante, ¿no? Porque en definitiva estamos asistiendo a un crecimiento con salarios bajos, que va en contra de la teoría, demuestra que la teoría del derrame no funciona nunca. Y sin embargo, desde algunos sectores del gobierno siempre se insiste en ordenar la macro para después ocuparse de la micro. Néstor Kirchner decía que antes que derrame se acercaba uno con una pajita de arriba y hacía... y ya no derramaba más, porque había que empezar otra vez. Pero volviendo a lo de idea, después esta cuestión, ¿no? Darle lugar a todas las ideas que han fracasado en la historia argentina. Bueno, pero esas ideas estuvieron expresadas por casi todos los empresarios que expusieron, salvo por estos dos que estamos destacando, Ajá. Herrero, el presidente de IDEA y de Toyota, y Seria, que vive en el exterior, es un matemático, Sí. inversor en la Argentina. Sí. El resto plantearon... Bueno, siempre hay que tener un amigo judío. Yo lo que pasa es que me cuesta creerle. ¿A quién? A los buenos. No, está bien, pero A los malos sí. el resto que Les emplea- creo. el resto emplean a muchos trabajadores en la Argentina, el resto de los que Y les expusieron pagan salarios sí, pagan salarios de muy bajos miércoles. y piden Exactamente. que los trabajadores cedan Cedan. más. Pero por se supuesto. dan más. Bueno, ¿qué otras cosas imaginan ustedes que le exigirían a los trabajadores en caso de un cambio de rumbo económico o no económico, De político, régimen, claro, de régimen. de régimen político? Macri ya hizo su decálogo. Fin de los sindicatos, fin de los derechos Condiciones laborales, de trabajo y organización, que cedan eso. condiciones de trabajo por el lado de la asociación sindical, por ejemplo, de los derechos. Organización sindical, eso laboral. el mejor sindicato es el sindicato cerrado, eso ya Exactamente. lo Porque dicen la hace cuestión 100 años. de los sindicatos es una cuestión estructural, institucional, que tiene un peso más allá de quién estén al frente de los sindicatos. A mí me parece que hay un ataque sobre las figuras sindicales que no tiene nada que ver con la realidad, desproporcionado, Sí. intencionado. Ahora, más allá de ese ataque, lo que quieren terminar es con la estructuración de organizaciones para defender los derechos de los trabajadores. Así es. Y, Bueno, y los derechos de trabajadores, entre otras cosas, está el derecho a un salario por su fuerza de trabajo, que es... digamos que sería el derecho cero, antes de empezar con El el salario y las condiciones. Yo de lo trabajo. ratificaría por las dudas, porque tal vez a alguien se le ocurre que quizá Bueno, eso también está de modé. A Claudio Moroni se le ocurrió, Claro. que formaba parte del gobierno. Esa es El exactamente. salario así. digno es el que se puede pagar, Así ¿no? es. Claro, No, güey, no, mira, mucho peor. Dijo el que podemos pagar. El que podemos o sea, pagar. se ponía claramente del lado de los empresarios. Perón dijo. El sueldo digno es aquel que Perón estemos en dijo, condiciones entre otras de cosas, además de la- pagar y sostener. que todavía siguen, ¿no? Las condiciones esclavistas, el salario de los peones rurales. Claro. Y la madre le dice,
a través de una carta le dijo, pero vos estás loco, esto Claro, no se puede hacer. no se puede hacer. Y dice, bueno, si no lo puedes hacer, cerrar la estancia. Sí. Pero no la cerró la estancia. No la cerró. Vos venís siguiendo, Artemio, con mucha precisión la evolución de los ingresos. Sí. Y aparte venís planteándolo como el gran problema político del año electoral que ya comenzó. Bueno, lo plantea Amado desde hace muchísimo tiempo también. ¿Querés Lo plantea repasar el Cristina. estado? Claro, ¿Te acordás que lo planteó en el 2020? Alineen, salario. ¿Querés repasar el estado de situación? Veía un informe en estos días donde se hacía la evaluación de los 3 años de gobierno respecto a pérdida de poder de ingresos, se fijaba en 15 puntos. Promedio de ingresos formales e informales, obviamente los informales cayeron muchísimo más que los formales, Sí. pero en el promedio 15 puntos, a los que hay que sumarle los 20 puntos de 20, Macri. sí. O sea que podríamos terminar los últimos 2 periodos de gobierno con una pérdida del orden de 40 puntos de ingresos. Sumados los 2 periodos Sí. últimos. Bueno, vamos a ver, esperemos que no. Todavía hay tiempo para que efectivamente se tomen las decisiones para que eso no suceda. Bueno, pero hasta No, hoy sí. Hasta hoy. Con un agravante. Pero como hablamos de 2 periodos, vamos por cerrado. No, Yo claro. tengo mucha esperanza en que efectivamente la suma fija, la recomposición salarial se produzca y que Pero antes de entrar en las se propuestas. destine ingreso a los sectores Claro. informales. Antes de entrar en la propuesta, es esa pérdida hoy, sin haber cerrado 2 periodos, pero además con una dispersión tremenda. O sea, los promedios no quieren decir casi nada en este No, caso. claro. La pérdida de quienes más necesitan es mucho mayor. Y además dentro de cada uno de los famosos deciles, en los que se dividen los ingresos de la población, hay una asimetría tremenda. Hay muy poquitos que están arriba del decil y muchísimos que están abajo. Bueno, 60-40 se ha modificado la distribución del ingreso en la Claro, Argentina, se dio 60 al vuelta. capital, 40 para Así es. los trabajadores, y hoy se va a conocer la cifra de inflación. Pero Adrián, digámoslo, que eso sucedió en el lapso que va del 2016 al 2021. Impresionante la velocidad de deterioro. 5 años dieron vuelta a la curva de participación y después hacen un congreso y dicen que no conviene, que no está bien. ¿Quién va a creer toda esa Eso es literatura fantástica mala. Pero bueno. ¿Te refieres al Congreso de...? Pero por supuesto, ¿cómo voy a creer que alguien le diga de que no hay que hacer lo que hicieron? ¿Te refieres a Herrero puntualmente? No tengo nombre. No, pero está bien, no. A ver, Estamos hablando conceptualmente. pero me parece bien dudar, sobre todo porque la práctica... Por de eso los decía últimos lavar la 5 cara. años, Le claro. quieren lavar a cara Pero una por política supuesto, un bueno que tiene les que tener. permitió arrebatarle 20 puntos del PBI a las trabajadoras y trabajadores. O sea, Sí, vos 20, tuviste... 35 ya. No, en el sentido 20 en- del total de la economía argentina, aún pensando en las jubilaciones, en todo, el capital le arrebató en esto, los empresarios que se juntan en IDEA, vamos a ponerlo, porque si no estamos hablando de entelequias. Claro. Esas personas que se juntan en IDEA a planificar cómo la Argentina es un país no sé más qué, y dicen que hay que ceder para crecer. La verdad es que lo que han demostrado es que han crecido siendo implacables con los que menos tienen. Caso paradigmático el de Molinos, ¿no? En el primer semestre de este ahí está. año, 220% de renta, o sea, de márgenes brutos, 220%. Pero Adrián, ¿te acordás que El caso de los neumáticos. Flaxo valorizó la caída? Claro. 70.000 millones de dólares, 1.7 veces el préstamo del fondo. ¿De qué están hablando? Esa es la caída De la que participación- los trabajadores transfirieron de al la capital. participación del producto. Y muchos de ellos, bueno, ¿para qué? ¿Cómo se dice? Formación de activos externos. Claro. Sí. No se dice más fuga. Este es el tema de Argentina. Y esta es la razón de ser de un gobierno nacional y popular. ¿Cuál de todos? Porque hablamos La de fuga, distribución del de la ingreso, distribución del como ingreso. cuestión estructural. Eso tiene consecuencias de todo tipo. Claro. Este modelo de inequidad distributiva tiene efectos en el andamiaje jurídico, la continuidad del lawfare y Sí. un tema que voy a hacer una propaganda porque vamos a tener un Haga la programa a propaganda. partir de las 21, ¿puedo decirlo? Sí, por supuesto. Y en el tipo de liderazgo que se propone para llevar adelante este tipo de procesos. O sea que también en el modelo de liderazgo, la moderación, el intento de ir por una diagonal, tiene que ver el modelo socioeconómico que efectivamente se está desplegando, porque con liderazgos más fuertes podrían haber otras condiciones Pero además, socioeconómicas. yo estoy con esto del título que primero me parece una chantada.
Segundo, me parece una contradicción en sus términos, pero tercero... Pero perdón, ¿estás diciendo que el presidente iba a cerrar una chantada? No sé, el título me parece una chantada. Ah, está bien, está bien. Y bueno, al menos me parece que va a cerrar un espacio en el cual quieren hacer todo lo contrario a lo que el gobierno dice que quiere hacer. De mínima. Por eso nosotros no íbamos a los coloquios de ideas. Porque era darle marco institucional político a aquellos que están en contra de una Argentina más igualitaria. Lo citaron a Néstor, ¿no? Néstor decía, no miren lo que yo digo, sino lo que hago. Bueno, siempre lo citan a Néstor para distintas cosas. Pero hoy podría aplicarse incluso al revés en el sentido de eso, ¿no? Claro. Porque esa frase se le adjudica a Néstor en su diálogo con los empresarios. Sí, y a ellos no. No, pero hoy podría cuando aparece Adrián bueno, Adrián, no, yo digo que se podría aplicar en el los sentido, buenos no ceden rentabilidad. Pero cuando haces un casting de este tipo, lo primero que dice, bueno, ¿quién hace de bueno? No, pero digo que hoy podría aplicarse al gobierno, pero al revés. El gobierno dice que tiene una política inclusiva, distributiva y demás, pero hace una política pierde distinta. 15 puntos los trabajadores. Claro. No, y lo otro que me parece en el título, perdón la obsesión, pero sí, me parece una chantada, va mucho más que una chantada, me parece algo grave, es de patrón de estancia, ¿no? Yo cedo lo que es mío para ver qué hacen ustedes. ¿Qué es eso de ceder para crecer? No estamos hablando de una sociedad, no estamos, o sea, hay propietarios que tienen que ceder, pobrecitos, y así los tenemos que interpretar para que a las mayorías le vayan bien. Me parece, por donde se lo mira el título, horrible. Sí. Ahora, les pregunto dos cosas. Hablaba Artemio del tema del liderazgo. Tengo para mí que el próximo 17 de octubre se lanza formalmente la interna del Frente de Todos de cara al liderazgo, primero con el calendario electoral y después el liderazgo del espacio político y esperemos del país, porque lo que está enfrente ya ha demostrado una vez más sus intenciones con el manual de operaciones de Macri. Ahora, hay 3 actos. En un acto, el de Plaza de Mayo, un centenar de organizaciones que llevan un documento, no sé si tuvieron, compañeros, la posibilidad de leerlo, es muy ambicioso. Plantea objetivos que no son para el último año de un mandato. Reforma constitucional, reforma de la ley de entidades financieras, ley de medios, imposición de un aumento por suma fija en lo inmediato y una asignación universal para los trabajadores, como viene planteando Moyano. Es decir, desmonopolización del mercado de alimentos. Sí, un documento que estructuralmente plantea transformación. Es la agenda ni siquiera del 2019, te diría del 2012, 2013, ¿sí? ¿No? De aquel momento. Es la agenda con la cual los sectores popular democrático pueden gobernar. Si no gobernás, te gobiernan. A mi modo de ver, de imposible aplicación en el último año de mandato. Bueno, pero pero no es para este. No es para este periodo. Bueno, entonces ahí tiene que surgir un liderazgo que lleve adelante esa agenda. Es Cristina. Desarrolla. El liderazgo es Cristina. Claro, no podemos si metemos la marmicó, un montón de cosas y sale ¿Se puede liderar sin presidir el país? Pero vos planteaste como 2 momentos. Vos dijiste, y yo estoy de acuerdo, me parece que es un poco lo que decía Artemio. El 17 de octubre en Plaza de Mayo se va a lanzar un programa. Sí. Es mucho más que se lanza un programa. Es un programa de gestión, de gobierno. Pero también puede ser un programa electoral. Sí, bueno, pero después tiene que ser un programa de gestión. Claro, entonces para mí es una presentación en 2 pasos. Va a haber una gran participación popular. A mí me parece que todas y todos tenemos que ir, más allá del rol que ocupemos. Acá hay que poner de costado cualquier cosa que ponga lo individual por sobre lo colectivo, cosas menores. Porque el llamado me parece que es muy importante y los sectores que llaman son muy importantes. Esto va desde sectores sindicales que luchan por el salario, porque hay aquellos que no. Sí. Los que no van a obras sanitarias. Pero hay aquellos que sí. O si no decimos, el sindicalismo es el sindicalismo y gracias a Dios y a Perón y a la República Argentina que existen. Entonces, hay sectores sindicales que luchan por el salario, van a estar ahí. Sí. Y que luchan por los derechos, van a estar ahí. Va a estar organizaciones políticas que claramente tienen una trayectoria y algo para mostrar en lo que han hecho alrededor del campo de la acción popular. Estoy hablando del peronismo, del kirchnerismo
El de la PJ cámpora, bonaerense, en términos del institucionales, PJ adhirió. bonaerense, por eso no es poca cosa. Y otras organizaciones. Con todo eso se va a presentar un programa Sí. que tiene a todas luces el aspecto de un programa para una plataforma electoral de un gobierno que recién comienza y tiene sus primeros días para tomar medidas potentes. Sí. Pero también es me parece a mí que puede ser asido por el gobierno como una hoja de ruta para los últimos tiempos, para intentar no salirse de madre. Acá, Ordenar el último año de mandato de Sí. Alberto. Hay que ver si Alberto quiere que sea bueno, su último año. Está bien. Bueno, Pero si no quiere, con más razón. Más Ojalá todavía. fuera. Yo veo muy bien que el presidente Ojalá, tenga claro. ambición. Sí. Por eso que este programa se debe llevar a este programa debe comenzar a desplegarse. Eso. Que se va a Por eso digo plantear. dos tiempos. Hay un momento inicial que podría ser los márgenes de un funcionamiento en este tiempo para que no se desmadre. Mira, tuvimos un momento muy difícil previo a la salida de Guzmán, Sí. que acá se hablaba de que el gobierno no terminaba. Sí. Y no es que dos personas lo decían escondidas en un lugar, no, desembosadamente lo decían. Entonces, la idea que se pueden ganar elecciones sin dar respuesta a las grandes mayorías populares, yo creo que es una idea delirante. Ahora, ustedes plantean entonces dos tiempos. Uno, el presente con un programa de gobierno que debiera empezar a aplicarse ahora. Sí. Y que después eventualmente encontrará un impulso postelectoral. Sería virtuoso que eso sucediera. Bien. Además. Por si muchos oyentes se preguntan de Pero qué mirá estamos que eso hablando. no dice nada que no haya sido dicho ya hace largo No, está tiempo bien, pero por- yo lo que quiero marcar es lo siguiente. por las intervenciones de Cristina fueron siempre en línea con lo que Sí. se plantea hoy. Exactamente. Ahora, Yo no es que vos decís, mirá lo que están diciendo. yo les voy a plantear algunas políticas específicas Sí. que en algún punto hasta me parecen contradictorias con políticas en curso, con lo cual no solamente Dale, esta es la parte linda. Vamos ahí. claro, porque no solamente debiera tomarse este programa de gobierno, sino revertir políticas que están en curso. Sí, señor. Bueno, plantea. Lo que decía recién, suma fija e ingreso familiar de emergencia. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero el gobierno no aplicó ni Bueno. suma fija ni ingreso No, bueno, familiar de pero emergencia. Es un programa para llevar adelante. Ok. Indispensable en forma inmediata. Está rechazado esto, quiero decirles, por un sector de la CGT que se va a convocar el 17 de octubre en obras sanitarias. Por eso decía que había sectores del sindicalismo que pelean por el salario y los derechos y otros que dan la sensación Claro. que no. En términos políticos, los que se juntaron a cenar y a comer un asado con Alberto Fernández hace 2 semanas están en contra de Sí, esto. la historia muestra que cuando hay puja distributiva, la CGT se divide. No, está bien, pero digo, Alberto Claro, Fernández no es algo debiera nuevo. optar. Es así. Debiera Medio optar como, por esto que le condición plantea. estructural de funcionamiento de ese tipo de organización. Estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que Alberto Fernández, presidente de la Nación, debiera optar por lo que plantea la CGT de Obras Sanitarias, que está en contra de esto, o lo que plantea la CTA, la Corriente Federal Sindical y demás, Claro. que están a favor. Si quiere ser reelecto, no me cabe duda, tiene que ir al documento que plantea, que se va a plantear. El de Plaza de Mayo. El de Plaza de Mayo. No va a ir a Plaza Mayo, quiero decirles. ¿eh? Bueno, no, que no vayan o vaya no. Digo, pero la Casa de Gobierno está vos ahí. dijiste, Está si bien. él quiere ser reelecto, dijo. Sí. Yo lo leí a Quiere ser Alberto. reelecto, sí. Bueno, para que eso pueda concretarse o tener la chance de concreción, lo que hay que hacer es evidente cumplir con el mandato del documento de Plaza de Mayo, que vuelvo a insistir, no es ninguna novedad. Bien. Esto está planteado hace mucho tiempo acá. Plantea el Al menos de documento- 2003. Sí, sin duda. Se hizo del 2003 al 2015 15. y Cristina lo planteó desde el minuto cero Del del 2019. arranque del gobierno. ¿no? Plantea el documento. ¿Cuál era la duda? Combatir con la inflación terminando con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando un estricto control de precios de los insumos difundidos. No te quepa duda. ¿Lo ven a Massa ejecutando un plan así? Massa es el ministro de Economía. Yo me preguntaría primero por Tombolini. Bueno, es el jefe de Tombolini. Está bien. No, bueno, pero yo creo que yo veo no. Vos le podrías decir No. a Trota, No andá puedo y decir- gambeteá a 5 jugadores como director técnico. Estoy seguro que Difícilmente si sucede. Sergio Massa ve que el control de precios eficaz es una herramienta indispensable para transitar Pero el último año de gobierno. pero venimos de anular prácticamente el programa Bueno. de precios cuidados. El viernes Bueno. pasado se anuló el programa de precios Bueno, cuidados. yo creo que nuevamente, para poder transitar con chances de éxito este gobierno, muchas cosas, es evidente que se han hecho muchas cosas que no están en línea con la ambición política de un liderazgo que efectivamente
quiere tener permanencia en la consideración popular. O sea, tendríamos que pasar. Hay que rectificar cosas. Tendríamos que pasar de un secretario de comercio como Tombolini, que dice, no vengo con el chipote chillón para controlar los precios. ¿Qué es el Chapulín? El El Chapulín dice otro, se abusan de mí. Bueno, nobleza. De mi nobleza. O sea, debiéramos... Yo creo que hay que decir eso. Programa estigmatizante. Cuando ven que como te apuntan el los Chapulín precios. Colorado, además, se es abusan toda una de mi referencia, nobleza. ¿no? Entonces debiéramos Ahí los pasar que son de una pobres son política- pobres y los que viven en un tacho viven en un tacho. Claro. Debiéramos pasar de una política sin control de precios a una política con control de precios. Sí, claro. Pero sobre todo esta Pero, cuestión de los los mismos monopolios. funcionarios pueden aplicar las dos políticas Además, porque los contradictorias. controles de precios. El en efecto Argentina Groucho funcionan. Marx. Che, Amado, vos tenés mucha más expertise y conocimiento que yo. Los controles de precios en Argentina en coyunturas estrictas funcionan. Son indispensables. Y además funcionaron. Si produjeron vos no efecto. tenés una A inflación- Perón le produjeron efecto, a Néstor le produjo, porque cuando Néstor invita a retirarse a La Baña, se fue con 25 puntos de inflación de canasta de alimentos a La Baña. Pero claro. Tomaba cafecito con los formadores de precios. Pero ahí vos tenés una cuestión que está muy discutida y muy debatida, pero en Argentina hoy no hay condiciones técnicas para que haya el nivel de inflación que hay. Lo que hay es una puja distributiva y un saqueo de los que tienen que ceder para crecer, para quedarse con los dólares escasos que hay en el Banco Central y que aparecen. Por eso, si tu política es solamente ceder para no sé qué, digo, Para del que crezca gobierno, la renta, ceder para que lo que crezca va a la crecer, renta. lo único que va a crecer es la renta. Se llevaron 30.000 millones de dólares de excedente de la balanza comercial en casi 3 años. El gobierno permitió eso. Mirá si no es Bueno, ceder. por eso yo estoy Mirá si no se ha preguntando. cedido para crecer. Por eso yo estoy preguntando si este programa es aplicable. Hasta ahora no, dale. No, Dos es puntos. aplicable en las actuales condiciones de la gestión. Vamos con el perdiendo 2-0. presidente que hay, con el ministro de Economía que hay y con el secretario de Comercio que hay. Sí, creo Porque, que perdón, es y es posible porque hay intereses en términos políticos de actores Sí. centrales de este gobierno que quieren tener Pero, Artemio, un futuro con posibilidades correcto. de ser Vamos al votados, futuro, ¿saben? vamos al Que futuro. Tombolini ya es un hombre, ¿no? Yo me nos hace acordar a... dijeron, en el 2021 ya se vio lo que pasa si esto no se hace. Bueno. No tenemos que analizar nada. De nuevo agarrar los datos y le 1, 2, 3, 4. Está bien, pero Había, yo entiendo había lo que una vos decís, canción, pero- quiero terminar con Sí, ese tema, dale, perdón. dale, dale. ¿Se acuerdan que había una canción que era de Manu Chao? La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Bueno, eso es la cuestión de los precios hoy en la Ok. Argentina. Tómbola. Una tómbola. También Sí. decía que si él fuera Maradona. haría Sería él. como él. Bueno, pero acá te ponen de Maradona y haces lo contrario. Exactamente. Acá dice, insisto, terminar con los monopolios de los insumos difundidos. Esto tiene nombre y apellido. Los monopolios de los insumos difundidos en Argentina son 3, Sí. particularmente el Grupo Techín. Sí, para un documento político poner insumo difundido es un hallazgo. Bueno, porque Eso hay que precisa. dejarlo, hay que aplaudirlo, ¿eh? Precisa. Sí, ¿no? está muy bien. Bueno, ustedes ven, insisto, vuelvo con esta misma pregunta, que los funcionarios de la actual gestión se van a enfrentar a Techín para desmonopolizar Bueno, pero Debieran. el mercado de los insumos orientar difundidos. Debieran. las políticas para que eso a futuro suceda. Yo no estoy diciendo Ah, que se enfrenten bien. ahora, no, nadie. Mira, y todavía no les hablé de la reforma de la ley de entidades financieras, que sería enfrentarse a los bancos Sí, primero enfrentarse a la herencia de la dictadura. y a la herencia de la dictadura. Claro. Porque Que está como ahora planteado en el de moda documento. la película Está. 1985, que es excelente. Bueno, como ese juicio se hizo sobre los genocidas, hay que decir que sobre la política económica no se hizo. Al contrario, se profundizó lo que los genocidas que estaban siendo juzgados habían planteado como política económica en el proceso posterior hasta la llegada de Néstor. Esta ley de entidades financieras es una de las herencias más Y casi yo ahora diría, que está de mayor peso de la de moda dictadura. analizar esta película. Está muy buena, Una muy cosa buena. que deja también, pero oculta tanto como lo que muestra, ¿no? Y bueno. No O más. no está planteada la complicidad civil, ¿no? No está planteado como... No, pará. y que hubo y el impulso a la continuidad de la competencia Eso, civil. una reflexión que puede surgir es, che, ese juicio no tuvo que ver con que lo permitieron los poderes... Participaron, los poderes- lo permitieron y se enriquecieron sectores que hoy No, pero son además, ellos, monopólicos. esos sectores ayudaron a orientar los cañones hacia los monstruos, Claro. pero hubo monstruitos que quedaron fuera de toda discusión, ¿no?
Entonces se llevó toda la marca de la cuestión de que había sucedido en la dictadura, solo los monstruos, que eran monstruos. Cañones sobre los monstruos muy bien orientados. Es Exactamente, un hecho político exactamente. central de la recuperación democrática que incluye la Junta. Pero hay que darle contexto. No, además en la película no aparece ninguna cuestión colectiva, no existe la madre, no existe. No existe la madre. La política no existe, es un héroe o un grupo de héroes llevando monstruos contra héroes, ¿no? Y la Argentina no es Marvel. No, está claro. Darle contexto no está mal. Pero bueno, en ese momento estaba Obregón Cano preso, que fue el último gobernador constitucional de Córdoba, antes del golpe que da el comisario Navarro. Esto para los jóvenes es prehistoria, medio para todos es prehistoria. Pero bueno, 4 años preso estuvo. Llegó a Ezeiza en diciembre del 2003. Al celular, 4 años preso. Es gobernador último constitucional de la provincia de Córdoba. Bueno, se instituye en ese periodo démosle también contexto porque si no terminamos, ¿viste? la teoría de los 2 demonios, ¿no? Se instituye. Exactamente. Claro. No fue víctima de la teoría de Irursum. Fuera de los 2 demonios. Sí. Bueno,